Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser, La expansión de la conciencia. y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. ¿Qué pasaría si te dijera que la gratitud no es una emoción, sino un nivel de conciencia? Si vivir agradecido no solo fuera decir gracias, sino una forma de ver la vida como es, sin resistencia. Pues hoy entre espejos vamos a hablar de la gratitud. No es de eso socialmente correcto, sino desde un lugar mucho más consciente. Vamos a explicar cómo se vive cuando nace desde la aceptación, desde la presencia, incluso en medio del dolor o el sufrimiento que podamos nosotros sentir. Y lo haremos desde varias miradas. Quisiera como que nos permitiera mostrar a esta conversación de hoy varias filosofías de vida que Dianita y yo de alguna manera hemos seguido, en psicología, la maestría de magia al amor, el camino a la gratitud, que es algo que en algún momento emprendimos tú y yo que en algún momento, y incluso el taoísmo que me tiene hoy muy conectado de alguna manera. Entonces, pues nada, como siempre nuestro objetivo no es generar nuevas creencias, sino brindar información que le permita a las personas que nos escuchan ver la vida con otros ojos y con ellos pueda vivir de pronto una vida más en balance y plenitud, ¿cierto? Entonces, bueno, Dianita, hola, qué alegría compartir este episodio contigo, este tema que pues nos toca realmente de manera muy especial porque para mí la gratitud llegó a mi vida hace muchos años. Gran parte de mi trabajo personal hace, no sé, como 3, 4 años hacia acá, tiene que ver con la resignificación de este concepto que tiene que ver con la gratitud. Sigue siendo para mí algo muy importante, intento hacerlo muy conscientemente y como de manera muy disciplinada en mis mañanas y al finalizar el día muy conmigo mismo, pero en realidad puede ser algo que podemos, o entendí que puede ser algo que nosotros podemos vivir como un estado de vida, una nueva forma de ver con otros lentes que nos permita vivir con más presencia, con más aceptación, con más valoración, ¿cierto? Entonces, pues para poder entrar un poco en este tema de la práctica de la gratitud, esto entró a mi vida por una amiga y socia hoy, Dianita, que, que siempre me ha invitado como a, no sé, como a algunas prácticas importantes y esto fue un ejercicio que hicimos durante 28 días, una reflexión con unos ejercicios. Esto te lo compartí yo en algún momento, siendo yo fiel creyente de lo que hizo a mí o que lo transformó contigo. Entonces, pues nada, Dianita, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? Hola, Oski. Nada, muy bien, muy contenta también porque es un tema que me parece muy hermoso, un tema maravilloso. Y efectivamente, pues Dianita te compartió a ti el camino de la gratitud y tú me lo compartiste a mí. Y pues para mí fue también muy increíble porque yo creo que la gratitud siempre está, pero a mí por lo menos me permitió reconectar con eso, con esa certeza de que cada día, por difícil tal vez que parezca la vida o este camino, pues también hay mucho que está bien y que damos por sentado y que se nos olvida ver. Así que para mí ese camino era eso, como el poder ver no la abundancia que me espera, sino la abundancia que me habita ya. Y fue como muy Exacto. maravilloso. Me sentí como la más abundante de todas en esos 28 días. Fueron muy mágicos. Así que gracias. Súper. Bueno, entonces me gustaría que empezáramos pues justo por esto, ¿no? Por el camino de la gratitud y por la gratitud en sí misma. Entonces, que si tú pudieras definir la gratitud como qué es para ti, ¿no? No desde lo que aprendiste, sino como desde la experiencia, como para ti qué es. Bueno, digamos que cuando estaba pensando en esta pregunta, para mí entonces no es una definición externa o de diccionario, sino es una vivencia. Siento que a mí la vida, como lo decía ahorita, me ha regalado cosas maravillosas, ¿no? Personas que han estado siempre o por poquitos instantes, pero que han hecho esta existencia más profunda, más hermosa, conexiones, amores, viajes, comida deli, estabilidad y pues por supuesto también los retos de la vida, ¿no? Y todo esto me ha permitido mirar mi historia con mucho amor y con la certeza de que todo lo que ha pasado era exactamente lo que yo necesitaba. Entonces creo que la gratitud es presencia,
Cuando pienso en una palabra que la defina para mí es presencia, es recordar lo que ya hay, lo que ya se ha vivido, sin nostalgia ni carencia, sino desde una expansión que se logra cuando logras conectar con esta emoción. Es elegir vivir el ahora con todo lo que contiene. Y Ujú. pues gracias a la práctica de la gratitud puedo reconocer, como te lo decía, lo que sí está, lo que ya soy, lo que ya tengo. Y eso pues por supuesto trae unas consecuencias para mí, que es la tranquilidad, la alegría, la compasión, la empatía, la abundancia, el Ujú. merecimiento. Entonces la gratitud es una práctica o una herramienta para habitarme con plenitud. Totalmente. Mira que algo decía Gerardo Schmelding desde Escuela de Magia del Amor, y es que no hay nada que llegue a nuestra vida que no sea perfecto, justo y necesario. ¿Para qué? Para aprender lo que tenemos que aprender en la vida. Y cuando uno empieza a ver la vida desde ese lugar, pues creo que el agradecimiento se vuelve como una forma de aceptación profunda. ¿Sí? Porque creo que la gratitud nos pone en el lugar presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Un poco de entender que no se trata de lo que no tenemos, sino de lo que hoy ya tenemos, ¿cierto? Y eso nos permite vivir la vida incluso desde un lugar mucho más, no sé, como más feliz, si podemos decirlo así, aunque las situaciones al exterior no estén tan favorables, ¿no? Aunque las cosas duelan en el exterior. Entonces, cuando uno empieza a verlo desde allí, pues creo que evoluciona uno de alguna manera y deja de sufrir por las cosas que no tienen control de parte de nosotros, ¿no? Entonces, agradecer por las cosas buenas, pues es lo que es lo usual, ¿no? Es la fácil. Yo creo que agradecer por las cosas buenas que nos suceden es lo que está bien visto de alguna forma, pero eh, creo que no solamente es entender esto, sino qué tanta posibilidad tenemos de agradecer las cosas que no son tan chéveres, ¿no? Como esas cosas que nos hacen doler, que realmente nos generan incomodidad, frustración, enojo, ¿sí? Incluso sufrimiento, ¿no? Porque realmente entendemos que esta situación, o cuando nosotros agradecemos, entendemos que estas situaciones tienen un profundo propósito de aprendizaje, y que lo que yo he generado, lo he generado no, solo porque o no solamente porque he tomado decisiones específicas, porque algo bien interesante que tenemos los seres humanos eh, es que le echamos la culpa a todo lo que está afuera, ¿no? De lo que nos sucede. ¿Sí? Entonces, si nos pasa algo afuera malo, es culpa de los demás, pero si me va bien a mí, fue porque yo lo hice, ¿no? Es como este chiste de la selección o de las selecciones de fútbol, y es, si ganan, ganamos todos, pero si pierden, pierden ellos. Es un poco eso, ¿no? Entonces, claro, es un poco de ver los resultados, de que nuestros resultados no dependen de nosotros, sino de lo que pasa afuera. Entonces, cuando nosotros agradecemos por las cosas buenas, pero también con las cosas buenas, pues nos hacemos cargo de la vida desde otro lugar diferente, ¿no? Entonces, es muy importante darle cabida al agradecimiento por las cosas malas que, que también suceden a nuestros ojos, porque de nuevo, o nosotros lo decidimos o las necesitamos para aprender algo que tenemos que aprender. Desde la psicología podemos llamarlo también como crecimiento postraumático a un evento específico, que es cuando después de una crisis, una pérdida, una situación muy difícil, la persona no solo se recupera, sino que se transforma, ¿no? Entonces, eso también sucede mucho desde el evento postraumático. Ahora, esta persona se vuelve incluso más fuerte, más consciente, más conectada consigo misma o con lo que realmente importa. Y aquí te quiero preguntar, Dianita, teniendo en cuenta esto, ¿tú crees que uno puede agradecer incluso las situaciones negativas, esto que poníamos ahorita de agradecer lo malo que pasa? ¿Has vivido en algún momento alguna situación donde tú puedas agradecer a pesar del dolor, de alguna forma? Bueno, yo creo que esta pregunta toca un punto muy sensible porque no creo que se pueda generalizar. Yo creo que hay Ajá. situaciones que generan tanto dolor que es imposible agradecer o pedir gratitud en ese mismo momento en el que ocurran, ¿no? Entonces, yo creo que la gratitud en esos casos llega después, después del tiempo o del proceso de sanación, si queremos llamarlo así, o Ujú. de digerir la situación, ¿no? Cuando ya uno puede mirar la historia o el evento que no está tan chévere con otros ojos, es ahí cuando aparece pues el verdadero poder no solo del agradecimiento, sino de resignificar la resiliencia, ¿no? Entonces, Claro. cuando logramos atravesar el dolor y salir al otro lado, la gratitud se convierte en algo que me encanta y que yo creo que es un sinónimo también, y es libertad.
¿no? Cuando ya salgo de esa historia, cuando ya no me identifico con lo que pasó, ya no me quedo atrapada en ese pensamiento que me hacía sufrir, ¿no? En esa historia, en esa situación, puedo decir gracias. Porque solté, porque me reencontré, todas estas cosas lindas que decías ahorita, ¿no? Porque yo creo que el agradecer es entender que soy mucho más de esa historia o de lo vivido. Ujú. Entonces, incluso frente a la muerte de alguien, ¿no? La gratitud no es la pérdida en sí. Yo no digo gracias porque te llevaste a mi mamá, no, sino por lo que viví con ella, por el legado que pudo haber dejado, por esos momentos que compartí, por la huella que, no sé, esa persona dejó en mi vida. Entonces, sí, yo creo que uno puede agradecer incluso lo que le dolió, pero no cuando uno está desde la herida abierta, ¿no? Sino cuando ya Total. esta herida empieza a cicatrizar. eh, y ahí ocurre ese instante maravilloso de decir, pues que entendemos que el dolor también hizo parte de este camino y nos llevó a ser más libres, más conscientes, más nosotros mismos. Cuando tú sientes esa sensación de que yo la he pensado muchas veces en mi vida, no porque sea perfecta ni mucho menos, pero digamos que he tenido momentos en la vida donde digo, no cambiaría ninguna situación de mi vida. ¿Sabes? Es como, he tenido esta certeza de volvería a repetir tal cual lo mismo, tal vez. Bueno, seguramente podría hacer algunas mejorcitas o mejores elecciones, pero incluso eso que digo, uy, fue muy terrible, no lo quise vivir. Ahora, hoy, digo, creo que adoro también esa parte de mi vida porque puedo verla no desde lo trágico, sino desde el aprendizaje y es una sensación que me gusta, como de agradecimiento y de libertad. Total. Mira que la vez pasada tenía un debate con una socia y colega mía y decíamos, la gratitud es una emoción o es un estado emocional. Y creo que con eso que tú acabas de decir, eh, caigo yo en esto que yo decía y le decía yo, para mí es un estado emocional. ¿Sí? No es una emoción, teniendo en cuenta que la emoción sucede, ¿no? No es que yo me sienta con gratitud, no, estoy en un estado de gratitud, porque esto que tú dices, ¿no? Yo no me siento agradecido en el momento del dolor como tal, sino es algo que yo resignifico después, ¿no? Como las experiencias vividas, lo que pude haber hecho en vida con la persona, bueno, un montón de cosas, entonces puedo estar en un estado de gratitud. Y desde las neurociencias, pues realmente sí es un estado emocional, más no una emoción como tal, ¿no? Podemos entenderlo tal vez como sentimiento también, ¿no? Algo que se permanece en el tiempo. Entonces, no es que todo pasa por algo, sino que de alguna manera, pues nosotros elegimos darle un sentido a lo vivido, por eso se vuelve un estado emocional también, ¿no? Entonces, y si la gratitud fuera tal vez algo más profundo que lo que queremos poner aquí en este episodio, una forma de conciencia tal vez, una manera de habitar este presente sin necesidad que, no sé, que todo sea perfecto, sino que es tal cual como es y que como es perfecto, ¿cierto? Desde ese lugar, Dianita, no sé, como, ¿qué piensas tú de esto, como de este estado, de alguna manera, esta resignificación de una forma de conciencia? Sí, yo creo que la gratitud es algo mucho más grande que una emoción. Para mí la gratitud es presencia, presencia literal, es decir, cuando estoy presente y Ujú. puedo ver la vida, sentirla, creo que es más fácil poder habitar la gratitud. Por ende es un estado, es una actitud, ¿no? Es una Ujú. forma de mirar la vida, Sí, porque no se trata de lo que falta, sino de lo que ya hay. tal Entonces, cual. claro, yo podría tener una casa más grande que la que tengo, más bonita, por supuesto, ¿no? Pero elijo agradecer esto que tengo. Tengo un hogar al que puedo llegar, tengo un espacio que es mío, ¿no? Una camita que me acoge. Entonces, la gratitud para mí es eso, es reconocer lo que ya existe, lo que sí he logrado. A mí me encanta algo que día leí y era como, sí, es decir, como qué es lo que yo quería antes en mi vida y dónde estoy ahora y puedo reconocer que ya he logrado un montón de esas cosas que Ujú. yo en algún momento deseé. Y entonces cuando yo puedo ver eso, pues puedo sentirme agradecida y no quedarme en lo que también quisiera, que es algo que ya hemos hablado en otros episodios, que es el debería ser, ¿no? Y Ujú. la gratitud también nos lleva a salir del ensimismamiento, porque nos invita a mirar al otro y es como agradecer. Yo te lo decía que día que almorzamos y es como
me siento muy agradecida por este momento, ¿no? Es como el poder también agradecer, no sé, tu existencia como mi amigo, la existencia de Dieguito como mi pareja, de Yoda como mi mascota, ¿no? Es como, yo creo que te permite también ver al otro y desde su sencillez, desde lo más básico, que es yo creo que Ujú. donde es lo más placentero al final. Y cuando logramos habitar la gratitud, yo sí creo que la vida se expande, llega la abundancia y lo cotidiano deja de ser ordinario para volverse extraordinario y recuperar algo que yo creo que vamos perdiendo y mucho más con las redes sociales y es la capacidad de sorprendernos. Es como que ya nada nos sorprende, ¿no? Entonces, un amanecer divino, un climita delicioso y ni siquiera me asomo a mirar por la ventana porque ya no me importa. Entonces, yo creo que la gratitud sí te permite ver esas pequeñas cosas que son tan grandes al final y por las cuales vives, sí, por supuesto. Claro, y mira que algo importante y es que damos por, lo que tú decías ahorita, no damos por sentado un montón de cosas y ay, yo no sé cómo es esta frase que me acabo de acordar, no, vino a mi mente y se me fue. Y es que nosotros, no sé, queremos, por ejemplo, más abundancia para estar agradecidos. Pero es al Ajá, contrario, tengo que estar agradecido para tener más abundancia, ¿no? pero es muy correcto eso, exacto. Ujú. O sea, desde ahí vivimos, ¿no? Es como yo quiero tener mucho para ahí sí agradecer por lo que tengo, pero la manera o lo que yo he aprendido con este camino de la gratitud, con la gratitud, es que si yo agradezco antes de tenerlo, ¿sí? La abundancia llega, ¿no? Que es como un poco el contrario, que es interesante. Y también pasa algo curioso y es que nos obligamos a agradecer, ¿no? No sé si también a veces te pasa, es que, claro, he encontrado tantos beneficios en el agradecimiento que a veces me obligo a que tengo que agradecer por todo, pero no lo digo desde una conciencia, sino lo digo como que hay que hacerlo. Incluso muchas veces le digo yo a la gente de las organizaciones que estamos más acostumbrados a dar las gracias porque socialmente está bien visto, pero no nos atrevemos a dar un reconocimiento más allá, ¿no? Entonces te agradezco porque gracias, me entregas un informe, gracias. Pero oye, gracias porque este informe fue valioso, la diste toda, vi un análisis más profundo, como darle mayor sentido a la gratitud, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, Danita, tú crees que podemos diferenciar entre esos momentos donde el agradecimiento se vuelve un deber ser y un agradecimiento desde un proceso de conciencia un poco más profundo? Pues mira, Oski, vivimos en un país como Colombia donde decimos gracias hasta por si las moscas, no sé si te has dado cuenta. Es como, te traen un tenedor, gracias. Una servilleta, gracias. Te voy a mirar, gracias. Es como, es más, yo me río mucho porque molesto mucho ahorita, porque si estamos en algún lado en la calle y llega alguien, un habitante de calle, o alguien a venderle algo y, no sé, hermanito, regáleme una monedita. Y él, ay no, gracias. Me da mucha risa eso porque digo, pero ¿por qué le agradeces? Si no le estás comprando nada y no te está dando nada. Yo creo que es un modismo, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de que ese gracias es una formalidad, es por educación, son modismos que son sociales. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Una cosa es el gracias aprendido, automático, y otra cosa muy distinta es ese gracias del que tú estás hablando y que nace de verdad y que muchas veces se nos dificulta un montón decirlo porque tiene que ver todo con la vulnerabilidad y la expresión de las emociones que muchas veces nos cuesta muchísimo. Es decir, de verdad dar un verdadero gracias uno la piensa un montón porque no sabe cómo decirlo, porque, no sé, estás vulnerable ahí. Entonces, el verdadero agradecimiento no es un acto de educación, es un acto de conciencia y no solamente repetir la palabra, sino es detenerse, como tú dices, a reconocer, a sentir, a conectar y ahí está el punto. Yo creo que el punto está de dónde nace ese gracias. Si solo viene de la cabeza y ni siquiera me di cuenta que lo dijo, lo dije, perdón, o se queda, si se queda ahí en esa palabra, o nace en el corazón y se convierte en presencia, que casi nunca sale, ¿no? Es como, gracias por este ratico que pasamos, o gracias por sacar el tiempo para grabar este podcast, o gracias, no sé, a nuestras mamás por todo lo que nos han dado, gracias a las organizaciones, deberían agradecer a sus trabajadores, porque creo que ahí si tu trabajador te dice gracias, yo creo que es un pago también muy emocional de decir valió la pena el esfuerzo, el tiempo, la trasnochada, y seguramente hablaríamos de un bienestar laboral porque tú muchas veces necesitas es eso, es reconocer. Agradecer también es reconocer y es algo que necesitamos y queremos todos al final.
Tal cual, y mira que ahorita lo poníamos y es el tema de que nos obligamos a agradecer de alguna forma para buscar, no sé, o bueno, cuando entras en estas prácticas, posiblemente entra en este trampa del ego, digo yo, de agradecer para encontrar un resultado positivo, ¿no? Pero también es entender que pues no se trata de negar el dolor de la situación difícil con un agradecimiento, no sé si me hago entender con esto, y es, me está doliendo, entonces tengo que agradecer esta situación difícil, no, no, ¿cierto? Sino de practicar como una mirada más a hablar lo que, de nuevo, la aceptación de que lo que es lo que está sucediendo y que posiblemente no está en mi control, ¿no? Entonces es entender que la gratitud no va a borrar lo difícil que está sucediendo, pero sí posiblemente nos da o le da a nuestro observador del mundo una mirada diferente de la situación que está siendo dolorosa, ¿no? Entonces, desde el taoísmo, de Anita, hay una enseñanza que es muy bonita y tiene que ver con el Wu Wei. No sé si lo has escuchado, el Wu Wei, que podríamos traducirlo como acción sin esfuerzo, o no forzar o no resistir, ¿no? Es un poco lo que hoy en la vida decimos como fluye, Fluir, ¿no? ajá. Exacto, el fluir. Entonces, lo que dice el taoísmo desde el Huawei es que no significa resignarse o quedarse quieto, porque cuando nosotros, o cuando yo le digo a una persona, tienes que aprender a fluir, no es dejar de hacer, todo lo contrario, es actuar en coherencia con lo que la vida misma te está entregando, ¿no? Desde el Huawei es actuar en coherencia con el flujo natural de la vida, porque ellos dan ejemplos como por ejemplo, dan ejemplos como por ejemplo, dan ejemplos como ¿cómo se llama este arbolito? El Bambú. bambú, ¿sí? Que entonces ellos comparan que el fluir es un poco como el bambú, que los árboles rígidos cuando se rompen Ujú. ¿cierto? Las ramas, mientras que ante cualquier tormenta el bambú es flexible, se mueve con el viento, se mueve con el fluir del viento. Entonces un poco es el ejemplo de que hay que fluir con lo que está ocurriendo de alguna manera, ¿no? Entonces cuando aplicamos esto en este tema de la gratitud, entendemos algo que para mí creo que es profundo y es que agradecer no siempre es una reacción emocional, sino una forma de aceptar con conciencia lo que está sucediendo, sin luchar, sin resistirme, sino simplemente entender que lo que está pasando, que lo que ya pasó, y que lo que va a pasar en el futuro no lo tengo ni idea, lo construyo en el hoy, con cada cosa que hago, ¿cierto? Entonces, esa gratitud que aparece cuando dejamos de decir esto no debería estar pasando y empezamos a decir, por ejemplo, esto ya está pasando, ¿cómo puedo abrirme a lo que esto trae? ¿Cierto? Entonces ahí la gratitud creo que se vuelve un acto pues un poco más de humildad, humildad no desde la escasez, sino desde la oportunidad de aprendizaje, ¿no? Como de apertura, de rendición amorosa, no se trata eh, de que la vida se acomode a mis expectativas o mis deseos, sino encontrar un sentido o un regalo que hay incluso en lo que no entiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto que no entiendo? Porque es dejar de decir por qué me pasa lo que me pasa y es para qué me pasa lo que me está pasando, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí, sin darnos cuenta, pues dejamos de forzar, de controlar, de resistir y empezamos a vivir desde una aceptación de nuevo más profunda que, de nuevo, intento siempre ser muy enfático cuando le digo a las personas el trabajo de la aceptación, que es muy diferente a la resignación. Entonces, la resignación es quedarme quieto realmente, es inacción, mientras que la aceptación es entendimiento para poder realmente actuar. Entonces, si nosotros podemos aplicar la aceptación profunda, donde cada momento tiene un lugar y una enseñanza, pues desde ahí es diferente. Entonces, ¿cómo crees tú, ahorita que has vivido tú esa experiencia de, no sé, de rendirnos a lo que es, de no forzar, ¿sí? Si hay algún momento de tu vida, tal vez, en la que nos puedas contar donde hayas sentido que solo cuando soltaste y dejaste de resistirte a lo que ya es, apareció de alguna manera la gratitud. Sí, bueno, antes te contestaste la pregunta y escuchando lo que dices, hago este paréntesis porque yo creo que cuando uno está en presencia, sí, que es muy, muy poco tiempo en el día, si uno se pusiera a mirar de verdad qué momento del día estuve presente, uno siempre está en su mente o en el pensamiento o en el cumplir, pero muy pocas veces en la vida misma sintiéndola, pero cuando uno hace el ejercicio de ser más consciente, yo creo, esto es algo muy personal, no es psicológico ni nada, es muy mística conexión, es que la vida te está hablando todo el tiempo.
¿sabes? Entonces, como Tal que cual. todo el tiempo la vida te está mandando mensajes que si uno fuera mucho más observador, pues yo creo que uno podría evitar muchas de las cosas que uno cree que son desagradables, ¿no? Y que también seguramente tienen que pasar por algo. Pero sí creo que la vida te manda como, hey, y uno como que, no, no, es un vientico. Y después, hey, y uno, ay, no, ese otro vientico más fuerte. Hasta que, ¡pum!, te manda tu giro de destino y ahí sí, tú dices como, sí, no, lo que sea que pueda pasar, ¿no? Y yo creo que Ujú. es eso, esto que tú hablas de la aceptación también, es que muchas veces en la vida misma te está diciendo no estés en esa relación, no estés aquí, no, y tú, por alguna razón, o en esa idealización, obligas a que la situación sea como tú quieres que sea, y ahí pues Tal cero cual. agradecimiento, cero nada, cero aprendizaje. Y lo Ujú. pensaba también en las relaciones. Si tú no haces un cierre y digieres una relación, entonces tal vez no puedas decir gracias por ese vínculo porque ni siquiera te diste el tiempo para pensar, sino al otro día ya estabas con otra persona haciendo una transferencia emocional. Entonces también yo creo que en ese afán de no sentir, pues nos saltamos un montón de cosas que no nos permiten Ujú. ver la magia de la gratitud o sentirla, esa sensación también de tranquilidad que puede proyectar. Y ya para contestarte tu pregunta, pues yo creo que uno de los lugares precisamente donde más yo he vivido eso de soltar es en las relaciones. Bueno, tú más que nadie sabes que mis relaciones siempre han sido así como súper bombriles. Es decir, yo he tenido relaciones muchísimo tiempo, ¿no? Donde me quedo demasiado tiempo en un vínculo que no es, ¿no? Que no es sano muchas veces, por miedo tal vez a estar sola, las expectativas, por no sentir que fracasé en el amor, yo qué sé. Y eso va, y yo creo que el pasar más tiempo en esa relación, que en el fondo uno sabe que no es, va difuminando su ser, mi ser, ¿no? Tratando de forzar que la relación funcione, pues yo voy perdiendo mi esencia, me voy camuflando, voy cediendo, voy haciendo un montón de, voy exigiendo, pues porque también, como hemos hablado, soy luz, soy sombra, ¿no? Entonces ahí también lucho y entonces ahí todo mal, dicen los chicos de la fundación, todo se estortola muy mal. Pero cuando ya hay un momento en que dejo de luchar, como tú dices, y suelto, y no de luchar por la relación, sino por un vínculo que desde el principio tal vez yo sabía que no, o desde hace mucho tiempo sé que no debía estar ahí suelto, pues al Ujú. principio, obviamente, y lo digo personalmente, lo sentí como una muerte, ¿no? Sobre todo mi vínculo más largo, ¿no? Como que yo me sentí muy vacía. Ahora que yo trabajo con pacientes en las relaciones y puedo verlo mucho como observadora, digo, fue madre, eh, uno cede un montón de cosas también y al final se acaba una relación que uno sabe que no tiene que ser, pero duele, así sea un vínculo tóxico, a veces siente una muerte, un vacío porque yo entregué todo mi ser, su familia se volvió mi familia, lo que hacía con mi tiempo libre era él, ¿no? Tenía que ver con él, mis amigos eran sus amigos, un montón de cosas que se convierten en esa simbiosis que a veces son un poco difíciles Ujú. después de procesar. Yo creo que todos hemos pasado por una tusa en algún momento de la vida, pero con el tiempo, y ese es mi caso, ¿no? Entonces al principio yo sentí como, wow, sentí esto de, realmente es una tusa, estoy pasando por una tusa, esto cuándo va a pasar, esta sensación de vacío, cuándo se va a ir, pero de un momento a otro cuando yo dije, bueno, ya está, es como de verdad ya se terminó y ya, en mi cabeza dije ya, y pasó el tiempo, y Ujú. ya pude procesar, elegirme porque decidí no estar en otro vínculo, sino hacerme cargo, ¿cierto? Entonces yo empezaba ya con los años o con el tiempo a mirar hacia atrás y decir gracias, ¿no? Gracias porque ya no estoy ahí, por ejemplo, ¿no? Ujú. Gracias porque me reencontré con mi familia, nuevamente, con mis amigos, con mi propio cuerpo. Eh, Como con esa Diana que siempre ha estado, pero que dejó de ser por sostener un vínculo y por mi responsabilidad. No es que el otro hice que yo cambiara, sino en qué momento yo decidí no habitarme adulta, sino transformarme en otra cosa. Y entonces ahí, hoy en día, yo miro ese vínculo y digo, gracias por esa relación y por lo que me mostró. Y porque esa relación me mostró lo que yo no quiero tener en un vínculo. Y seguramente si yo no la hubiera vivido, no lo hubiera sabido. Y lo más importante, me mostró que yo nunca más, y espero de verdad cumplirlo, no digo de esta agua no beberé, pero espero nunca dejar de ser yo. Es decir, sentir que soy inadecuada
y perderme. Entonces, como nunca más perder mi autenticidad. Es algo que no quisiera repetir. Pero ahora le doy gracias a la vida porque hoy lo veo. Incluso pienso en esa persona y le mando mucho amorcito. No hay cero resentimiento, ¿no? Y grabé en un podcast hace poquito que era un monólogo y es como seguramente alguien está viendo a esa persona con muchos ojos de amor, como yo ya no lo pude ver así, ¿no? Ni él a mí, pero seguramente esa persona para alguien está haciendo lo mejor que le pasó en la vida, como pues Claro. posible. Y espero que Diego me vea a mí, ¿no? Y es como, Sí. así es, simplemente ya no nos podríamos mirar desde ahí, pero también doy gracias pues por haber salido de ahí y hoy lo recuerdo con mucho cariño y le mando mucho amorcito y espero que esté muy bien y creo que eso es muy bonito. Entonces, para mí, como yo lo decía, la gratitud profunda aparece con el tiempo. No siempre llega de inmediato. A veces necesitamos silencio, tiempo, duelo, integrar lo que pasó. Y después ya yo creo que viene ese aprendizaje y poder agradecer de verdad, porque veo Ujú. realmente y le doy respuesta a eso que tú tanto dices y es, le doy respuesta al para qué. Y yo creo Tal que cual. cuando se da esa respuesta es como, wow. Entonces, ya, esa es mi Tal cual. respuesta. Ujú. Pero mira que acabas de decir algo que me conectó y es que la gratitud es la puerta al aprendizaje y a la conciencia. Porque si yo, desde el ejemplo de las relaciones que tú acabas de poner, si yo tengo relaciones emocionales o simplemente tengo discusiones con alguien, así sea con cualquier persona, no sé, en el tráfico, en el trabajo, en lo que sea, pues claramente creo que si yo vivo desde el rencor, no valoro el aprendizaje. ¿Sí? Si lo que yo digo es que esta pareja fue una IP, ¿sí? Fue lo peor que me pasó en la vida, grave, pasó esa persona sin pena ni gloria. Y eso es algo interesante porque tenemos que entender que las personas llegan a nuestra vida con un propósito profundo de aprendizaje. Y si esa relación no terminó bien, es porque algo, primero, yo tenía que aprender y no lo aprendí, ¿cierto? O me resistí a ese aprendizaje y cada vez que yo, posteriormente a eso, reniego esa relación o esa situación, pues claramente no aprendí un carajo, digo yo, ¿no? Entonces yo creo que algo importante que ponías ahí es la gratitud es la puerta de entrada al proceso de conciencia o de aprendizaje y de evolución, que eso me parece muy bonito. Ahora, si lo vemos desde tu proceso como terapeuta, ¿cómo ves tú, Janita, ya desde otro lugar? No desde tu experiencia como ser humano, ¿cierto? Sino desde el acompañamiento a otros. Ujú. ¿Cómo ves este tema de que muchas personas se resisten constantemente y lo vemos? Porque yo creo que algo que uno normalmente ve en sesiones con las personas es su gran resistencia a aceptar, a dejar que la vida suceda como tiene que suceder, ¿no? ¿Y cómo cambia eso el proceso? ¿Cómo has visto tú que cambia el proceso en ellos cuando logran realmente agradecer, incluso entendiendo, o no entendiendo del todo, sino dándole un cambio? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, sí, lo que yo he visto en sesiones es que muchas personas, como tú dices, se resisten a aceptar lo que está pasando, es decir, la realidad. Y Ujú, esa resistencia, por supuesto, yo veo que duele y pues precisamente yo creo que esa resistencia es lo que trae a las personas a una sesión en psicología, ¿no? ujú, Y genera una lucha interna, enojo, ansiedad, una sensación de que la vida les está quitando algo, entonces ¿por qué me pasa esto a mí, no? Y es ujú. estar como peleando todo el tiempo con la realidad. Pero cuando poco a poco ya vamos haciendo un proceso y se permiten agradecer o incluso entender del todo, em, la situación, verla como un observador, poder hacer acciones contundentes, pues el proceso cambia y yo creo que es ahí cuando uno empieza a ver esa evolución, ¿no? No porque mágicamente todo se resuelva, no, sino porque el agradecimiento abre otra mirada, es decir, le permite soltar esa pelea o esa lucha y ver lo que sí realmente pasa y hay, ¿no? Entonces ahí comienza a aparecer la calma, la confianza y hasta un sentido distinto de vida, ¿no? Entonces, como terapeuta, he acompañado a personas que no logran entender el por qué les está pasando esto tan duro, pero en el momento también en que deciden agradecer, no por, como lo digo, no por lo sucedido, sino por lo que aprendieron o por lo que sí tienen ahora, pues la historia empieza a transformarse y yo creo que, digamos que en ese momento, como siempre digo, pueden empezar a habitar ese adulto que puede hacer acciones que vayan en pro y no en contra, pues de uno mismo, ¿no? Como ir Ujú. hacia la vida realmente. Entonces, para mí, el poder de la gratitud no elimina el dolor, pero sí cambia la forma en que lo habitamos. Entonces deja de ser un castigo y se convierte en un camino de conciencia y en algo que yo puedo controlar. Es de esas cosas que uno debería controlar.
y es la capacidad de decir gracias, ¿no? Entonces es como, seguramente mi vida puede estar vuelta miércoles en este momento, pero hay algo lindo en medio de todo eso. Y es como, ¿me puedo ver lo que sí hay? ¿O estoy poniendo mi foco solamente en esos aspectos negativos que me quitan la posibilidad de accionar? Entonces, yo creo que es eso, cuando yo agradezco, cuando yo entiendo y cuando yo suelto, dejo de querer controlar algo que no está bajo mis manos, ¿no? Y me permito sí hacerme cargo de lo que sí está bajo mis manos, que es mi propia vida, ¿no? Entonces es como mi círculo de la vida que tiene muy poquitos estadios donde el otro, hay una interacción con el otro. La mayoría de tu vida está a cargo tuyo. Tu actitud está a cargo tuyo. La manera en cómo te expresas está a cargo tuyo. El separar tu vida personal y hacerlo bien en tu vida personal es asunto tuyo. Entonces, yo creo que el agradecer, el aceptar, pues van muy de la mano. Y sobre todo el hacer conciencia también, no solamente de lo que está mal y lo que quiero controlar, sino de qué es lo que la vida también me está queriendo decir y yo no he podido aceptar Tal cual. y cambiar. Tal cual, mira que si nos vamos un poco al lado práctico de la gratitud, y es yo te decía, y bueno, para todos los que nos escuchan un poco les decíamos que conecté yo con esto desde un proceso que se llama el Camino de la Gratitud, que es un ejercicio de 28 días. Es un ejercicio que a mí realmente de manera muy personal en ese momento, que yo estaba como en un momento de saturación así muy importante, me llevó realmente a un proceso de valoración súper profundo y a dejar de dar por sentado todo, porque si algo me he dado cuenta es que damos por sentado un montón de cosas, ¿no? Eso no solamente pasa en las cosas que uno ya tiene, ¿no? Entonces ya doy por sentado lo que tengo y como ya lo doy por sentado, quiero más. Nada termina siendo suficiente. Y lo mismo pasa en las relaciones, lo mismo pasa en las relaciones con la familia, en cualquier tipo de relación. Ya lo que tengo lo doy por sentado y se me olvida valorar lo que realmente tengo, ¿no? Entonces, cuando realmente doy por sentado todo en la vida, o cuando dejo de darlo por sentado, pues me doy cuenta que puedo vivir realmente desde un lugar un poco más feliz, ¿cierto? Con menos ansiedad por lo que no tengo y creo que necesito, pero asimismo entender que me puedo hacer correspondiente a mejores cosas si yo logro valorar lo que tengo. Hay una frase que a mí me gusta de, de Gerardo Smelling que habla que el que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Y esa frase me parece súper importante porque la gratitud tiene que ver con aceptación y le sumaría entonces ahora con esto que acabo de decirte, la valoración, porque creemos que valorar y agradecer es lo mismo y creo que tienen claro, son completamente complementarios, sin embargo puedo dejar de valorar y solamente ver la gratitud como hay que agradecer por todo, ¿no? Porque es lo que está bien y está bien visto, pero realmente estoy valorando lo que tengo, lo disfruto, realmente me lo gozo y dejo de estar pensando en lo que no tengo, ¿cierto? En una pareja que no tengo, en un carro que no tengo, en un montón de cosas, y eso me gobierna la vida, porque yo puedo tener un montón de deseos, que es lo que yo le digo un poco a las personas, no significa que de aquí en adelante tú ya no quieras mejores cosas, ¿no? Pero eso no te gobierna la existencia, ni te hace sentir menos o más que otro ser humano, pero Si no claro que estás puedes en tener proyección. función. Exacto, puedes tener proyecciones, puedes decir, me gustaría tener otra cosa, o yo quiero otra moto, ¿sí? Pero no me gobierna la existencia, pues bueno, ya en algún momento lo soltaré si no se puede, entonces, pero no me gobierna la vida un poco, no se vuelve como ese foco de allí. Entonces, Dianita, ¿cómo podemos empezar a vivir, o cómo podrías tú decir que podemos empezar a vivir con más gratitud? Más allá de decir gracias como lo que toca. Sí, bueno, digamos que yo creo que en mi caso, ahorita haciendo memoria, digamos que cuando llegó el camino de la gratitud que me enviaste es como un recordatorio para mí, es como, ay, qué rico que es hacer este tipo de cosas como que te invitan a diariamente estar en función de hacer consciente algo que te lleva a una sensación de gratitud. Pero si yo me voy a la gratitud de mi vida, Ujú. yo sí creo que, digamos que para mí, mi especialización, la especialización que hice tenía momentos muy introspectivos y allí apareció algo que se llama psicogenealogía, que es algo que amo y que me ha llevado a las constelaciones. Y para mí como que el hacer ese camino tan completo después de formarme como pues entrenadora en psicogenealogía, pero que fue un proceso muy propio, me llevó a ser muy consciente, por ejemplo, a mi sistema
a mi mamá, a mi papá como individuos, no solamente como padres, ¿no? Entonces, y Ujú. agradecer algo tan básico como es que independientemente de todo me hayan dado un sí para estar acá, ¿no? Es como, yo creo que es lo más grande que uno tiene que agradecer. Independientemente de que tu mamá haya sido buena, mala, el papá se fue por cigarrillos y no volvió, no importa, en esa situación, independientemente de todo, te dijeron sí al final porque estamos acá, ¿no? Y yo creo que ese es el sí más grande, pues porque digamos que hoy lo hablaba con mi abuela incluso, que estaba con ella todo el día y mi abuela tiene ya 82 años. Y pues ha sido una mujer que ha sufrido un montón, su historia no es fácil, pero yo le decía, sí, sí, esas son mis preguntas random para mi abuela. Si, digamos que tú ya te mueres y fueras al cielo y te encontraras con alguien que hasta ahora van a ser, tú le dirías, y esa persona te diría, oye Marlene, ¿se aguanta ir a la tierra a vivir? ¿Tú qué le dirías? Porque mi mamá ha sido, mi abuela, perdón, ha sido una persona que ha sufrido un montón. Pues Ujú. sí, ha tenido una vida pues de una señora grande, un abuelo machista, bla, bla. Y me dice, sí, porque finalmente, así como la vida ha tenido sufrimientos también, la vida tiene muchas cosas muy bonitas. Y me pareció bien interesante su respuesta. Y y dije como, bueno, entonces la vida es el regalo más grande que uno debería Ujú. empezar a agradecer todos los días de la vida. Es decir, levantarse y decir, hoy estoy acá y tengo una oportunidad para, como tú dices, construir un mañana, independientemente de mi ayer. Así Ujú. que yo creo que ese es el sí más grande y el agradecimiento más grande que uno puede tener y que es muy cliché, pero me encanta que desde la constelación familiar es como el decirle sí a papá y mamá, ya lo es todo, ¿no? Y no es decirle sí a nuestra historia, sino sí a que hayan sido ellos, sí a que esos dos seres se hayan juntado y que hayan salido estas dos divinidades. Pero es como, sí, a esa vida es creo que el agradecimiento más grande, porque finalmente cuando uno está en sus peores momentos de la vida, uno que hace es desconectarse de ese sí, ¿no? Querer Ujú. que ya no sea un sí. Cuando uno está bajo depresión, cuando uno está ansiedad, cuando uno está en las crisis más grandes de la vida, lo primero que uno hace y cuando uno se desconecta del agradecimiento, se desconecta de la vida, de la esencia. De la vida es de lo más básico de querer quitarse la vida, que es muy aceptable también, pero también de desconectarse y querer dormir todo el tiempo, dejar de ver lo positivo, conectar con la melancolía. Entonces yo creo que ese es como el antónimo del agradecimiento, podría ser Tal cual. como la desconexión del agradecimiento es dejar de ver la vida. Entonces, después pude hacer pues todas las cosas que he hecho en la vida, ¿no? Entonces aparece pues el bufo alvarius, que es el sapito, y creo que cuando yo lo hice, pues que ha sido una de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida, sobre todo esa primera toma, por todo lo que pasó y psíquicamente lo que sea en el cerebro, así sea un producto de mi imaginación y tal, es como wow, es como darme cuenta que hay muchas cosas de mí que me habitan, pero también es esa conexión que yo tuve en esa experiencia con eso que es más grande que yo. Y también es sentir como ese abrazo de algo como del universo abrazándome y diciéndome, sí, bueno, en mi video, ¿no? Y es sentirme una con el todo y desprenderme de ese personaje, pero aún así sentirme completa, fue algo maravilloso. Y por un año, después de eso, 2 años, yo casi me ilumino, le digo a Diego, porque Diego estaba haciendo su maestría y yo quería volver a ese estado y me puse a meditar como Siddhartha. Así Gautama, como sí. todas las noches yo era como re intensa, tú sabes que yo tiendo a ser muy intensa. Entonces todas las noches yo horas, horas. Y logré estados muy bonitos, sin nada, sin DMT, sin absolutamente nada, sino yo misma. Pero creo que la meditación, no sé si a ti te pasa, tú también practicas, es tener un momento de silencio y de agradecimiento. Es como, Ujú. es decir sí a lo que esté pasando, al silencio, a la calma. Entonces, estas respuestas, esto que estoy diciendo son respuestas. Entonces, primero, una forma es decir todos los días sí a mamá, a papá y gracias a la vida, sí a esta vida, sí a esto que está, a este día que tengo más de vida. Con el hecho de decir sí, yo creo que ya hay inconscientemente, simbólicamente, psicomágicamente ocurren muchas cosas. Dos, la meditación. Yo creo que en momentos de desesperación o cuando no sé, el conectarse con uno mismo a través de una meditación guiada, si es que no se me da muy bien, o del mismo silencio, es como la respuesta más contundente porque al final la respuesta es
el amor, es la gratitud, es lograr esta sensación de serenidad para que con eso yo pueda hacer mi día y actuar pese a las cosas que pueda encontrarme. Y pues muy inspirada en el camino del agradecimiento, yo no soy tan disciplinada como tú de, no sé, me levanto y digo tres cosas, me acuesto y digo tres cosas, pero sí, desde ese día es como hago muy consciente, entonces lo que yo he hecho es habitarme realmente. Entonces, no sé, si estoy lavando la loza, estoy lavando la loza. Y trato de que solo esté lavando la loza. Si estoy atendiendo a un paciente, estoy ahí, nada más ahí. Si me voy por ahí por el lado, vuelvo. Y yo creo que ahí es como, wow, cada persona que se va digo gracias, si estoy lavando la loza y me siento equilibrada digo gracias, como una cosa a la vez, una cosa a la vez. Por supuesto se olvidan a veces y entra el piloto automático, pero creo que en esos momentos de conexión puedes tener esos pensamientos de decir gracias, gracias por esta conversación. Y por último, hablaba con una paciente que día que tuvo la muerte de su abuela, como siempre hemos hablado, como las personas que van, pues muchas veces te dejan regalos más grandes que lo que tal vez tú puedas darles a ella, a ellos. Y ella me decía llorando, pues por supuesto, porque su abuela era un personaje muy importante. Si yo hubiera sabido que se iba a morir porque se murió muy de repente, yo hubiera disfrutado más ese cafecito que ella me servía en vez de estar en el celular. Y entonces no hubiera aguantado mirar el celular, sino haberme tomado su cafecito y mirándola a los ojos y diciéndole lo mucho que la quería. Digamos que ese día yo dije, wow, eso es, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor agradecimiento que puedes darle al otro es realmente estar sintonizado para después no quedarte con esa sensación de no viví, sino estuve ahí y me quedo con eso, que yo creo que es ahí donde aparece la gratitud. Entonces, para mí es intentar en este tiempo de tanta desconexión y tanta saturación, estar un poquito más conectados con la presencia, soltar el celular, ¿no? Ni si estoy hablando con alguien, si estoy cocinando, tal vez como centrarme en la comida, compartirla bonito, con conciencia, sabiendo que alguien más se la va a comer, que yo mismo me lo voy a comer. Yo creo que ahí son pequeños ejercicios que pueden llegar a conectarte con eso. Si estoy chateando con alguien, de verdad, ya obviamente hay que involucrar, es como, bueno, mis respuestas que no sean tan automáticas y ChatGPT contesta este mensaje. Sí, ¿no? Si es mi mamá, si es mi hermana, si es alguien que yo amo, pues me Ujú. siento, realmente le escribo la respuesta con mucho amor. Si le pregunto cómo estás, que no sea un cliché como el gracias, sino realmente porque estoy interesada en saber lo que ese ser está pasando. No Tal sé, cual. yo creo que esas simples cosas pueden llegar a hacer la diferencia y son muy cosas que podemos poner en la práctica y no nos quitan tiempo. Tal cual, mira que como a manera de resumen de lo que hemos venido hablando es que veo que o en este momento estoy como entendiendo como ciertos pasos en este proceso y es que creo que la clave inicialmente de todo es estar en el aquí y en el ahora realmente, ¿no? Como tú dices, ¿no? Si estás comiendo, si estás chateando y está también, si estás Total. tomando tu café está también, ¿cierto? Estar en lo que estamos, ¿cierto? Cuando estamos en lo que estamos, o sea, cuando estamos en el aquí y en el ahora, podemos conectar con la gratitud y con la aceptación. Y de Total. la misma manera, esto nos puede conectar con la oportunidad de identificar el aprendizaje que hay detrás de las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces creo que eso es un camino muy interesante que acabo de, como de hilar un poco aquí con lo que venimos hablando, porque claramente caemos en automatismos sociales, ¿no? Como en este tema de, hola, ¿cómo estás? ¿No? Se volvió la forma en que hablamos, pero nunca decimos, hola, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás? Realmente, ¿cómo estás? Y normalmente decimos, bien, pero ¿qué significa estar bien? ¿No? ¿Estás bien? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, cortamos la conversación desde ahí y nos volvemos como muy automáticos socialmente desde ahí. Es qué tal si vamos un poquito más allá y si realmente nos interesa esa pregunta, ¿no? Si realmente yo pregunto, ¿cómo estás? Para enterarme realmente cómo estás es ábrete a la conversación, ¿no? ¿Cómo estás realmente? ¿No? Un poco de eso, entonces me parece muy interesante. Yo creo que para cerrar un poco este episodio, Anita, me gustaría yo cerrar con esta frase que incluso algo intenté ponerla arriba un poco en lo que veníamos hablando y es en el inicio de esta conversación, y es que no es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino que es la gratitud la que nos hace felices. Creo que con eso Divino. podría terminar. ¿Tú con qué quisiera cerrar? Bueno, yo quisiera cerrar, como te lo conté también y aprovecho porque digamos que muy inspirada en ese camino del agradecimiento, pero también en esto que tú estás diciendo que es el 20 en el que he caído últimamente y es que la respuesta está en volver a reconectar con la presencia y no necesariamente desde una meditación de 18 horas, sino desde
Y de verdad lo estoy haciendo. Es como un ejercicio que estoy haciendo muy consciente todos los días. Es como si me estoy bañando los dientes, estoy bañándome los dientes. No estoy pensando y escuchando un podcast al mismo tiempo, porque digamos que esa soy yo. En la vida real es como la multitask. Y entonces yo estoy tratando de, si estoy teniendo la cama, incluso muchas veces ponía muchos podcasts, soy adicta a los podcasts y entonces ahora digo, tengo mi tiempo de podcast y me centro en el podcast y lo escucho realmente. Pero si estoy teniendo la cama, ¿qué pasa si la atiendo en silencio? Si voy a trotar, que es algo que yo hacía como mis momentos de escuchar 1000 podcasts mientras estaba, y he hecho el intento de, obviamente a veces escucho, pero también he dicho, ¿y si no escucho nada? ¿No? Y si me voy y estoy conmigo. Y ha sido muy interesante de estar con este pensamiento de no distracción, sino, y entonces digo, voy a enfocarme en lo que está pasando, en mi propia sensación de ya, ¿qué haces aquí trotando tanto? Como, y está bien, me he sentido muy chévere, es como volver a conectar con el silencio en medio de este caos también que habita mi cabeza. Y así me permito decir, oye, qué día tan delicioso, ver la viejita que está aquí trotando, gente que tiene mucha edad y también trota todavía, ver al otro, sentir el pasto, quitarme los zapatos en silencio, ¿m? Y habitar el aburrimiento, la desesperación. Entonces, bueno, inspirada como en eso y en el camino de la gratitud, pues dije, voy a crear un ebook que es como 21 días que sí son de agradecimiento y abundancia, pero no pensando en esa abundancia de comprarlo y te vas a volver multimillonario. Tal vez sí, porque yo creo que habitar la presencia, incluso cuando uno hace los 28 días pasan cosas muy mágicas, o al menos las ves, seguramente siempre pasan, pero como estás como con el foco ahí, dices, wow, es una magia, ¿no? Eso es como que me llamaron, me dijeron, me dieron cosas bonitas, me salió más pacientes, yo qué sé, ¿no? Entonces hice algo así, como muy simbólico, como muy ritualista, porque sí creo que los rituales o el hacer algo pues te llevan a tener ese momento presente, darle el espacio a lo que es, y me encantó lo que salió. Entonces, me parece chévere ese ejercicio, que si no tiene plata para poder comprarlo está gratuito también por YouTube, pero también uno puede inventarse sus propios rituales. Entonces, yo cerraría como recordándole a mí misma y a todos que la gratitud, pues no, como le hemos dicho, no es que todo esté perfecto, ¿no? Es aprender a ver lo perfecto en lo que ya es. Y cuando cambiamos la mirada, pues cambia la vida. Yo estoy seguro de, si yo tengo una mirada, por eso te digo que es una postura, si yo me doy la lata de decir, hoy voy a tener una mirada de agradecimiento, y realmente lo hago consciente, por la noche voy a decir, algo cambió en mi día. Estuvo más lindo, pude ver la belleza que habita todo el mundo, tuve mi foco en lo positivo, en mi foco en lo que sí pasó, y eso ya hace que tu mirada cambie. Entonces yo cerraría con esa pregunta también, y es, ¿en dónde está tu mirada? ¿Tu mirada realmente está en la gratitud o hacia dónde estoy mirando? Y ahí sí cada uno de nosotros lo responde, porque a veces tenemos toda nuestra mirada en otras cosas y también está bien. Lo importante es volver siempre al presente para evitar esas emociones o esos estados que son hermosos y que también hacen parte del ser humano. Súper, excelente. Bueno, Yanita, te invitaría a que pusieras, por favor, el link de tu ebook aquí en la descripción en YouTube para que la gente lo pueda ver y descargar. Claramente es muy, muy bonito. Entonces, bueno, a todos gracias por escucharnos. Si este episodio, de nuevo, como siempre lo decimos, resonó con ustedes, por favor compártalo con alguien que lo necesite, que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales. Yanita, ¿cómo es tu red? Me encuentran en Instagram como mística_conexión. Vale, y a mí como @OscarJaviCastano. Nos escuchamos pues en un nuevo episodio de Entre Espejos, donde cada conversación es un reflejo de nuestra verdadera esencia. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, mi Oski. Chao, Anita.